Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Donald Trump ya le ha puesto cifras al petróleo que piensa llevarse de Venezuela. En un mensaje en su red social anoche anunció que Estados Unidos va a recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de manera inmediata y que se venderán a precio de mercado. Esos ingresos, explicaba anoche Trump, los va a controlar él mismo, es decir, va a empezar a monetizar el ataque. La agencia Reuters ha hecho el cálculo. De completarse esa operación, Estados Unidos embolsaría 2.000 millones de dólares. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Dice la agencia Axios que este mismo viernes Trump tiene previsto reunirse con representantes de las compañías petroleras para estudiar cómo aumentar la producción y extracción del crudo, que ha bajado mucho en los últimos años. Trump hace suyos los barriles de alta calidad que dice estaban sancionados y asegura que los va a vender en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos. Lo que está haciendo es convencer a las petroleras mundiales para que inviertan en la infraestructura venezolana, que está muy desgastada. Y mientras se hace con el control del petróleo, también presiona a nivel político. Según Axios, la administración de Trump quiere que el gobierno venezolano despida a todos los presuntos espías y a los agentes de inteligencia que procedan de China, de Rusia, de Cuba e Irán. La cuestión ahora es cómo va a responder el chavismo a este plan de Trump que pasa por incautar el crudo inmediatamente. Sigamos avanzando por el camino siempre de la revolución bolivariana. Y recuerden que pase lo que pase, nosotros venceremos. En Caracas las manifestaciones en apoyo a Maduro continúan y el chavismo tiene dos frentes abiertos. Uno tiene que ver con los equilibrios internos y las dos grandes familias que andan enfrentadas. Hay un bloque tecnocrático y pacifista y otro militarista que rechaza el entendimiento con Washington. El otro frente tiene que ver con los mensajes del nuevo gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez. Afrontar los desafíos, las agresiones, las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo. Mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. La hasta cenada vicepresidenta y mano derecha de Maduro negaba ayer agentes externos y asegura, pese a las amenazas y afirmaciones de Trump, que el pueblo venezolano no se entrega. A pesar de este cruce de mensajes, lo que parece en todo caso es que la negociación entre la administración chavista y Estados Unidos avanza. En Caracas está el compañero de Radio Caracol, Manuel Covela. La negociación para que Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos desviaría los suministros que antes iban a China y permitiría al país latinoamericano evitar mayores recortes en su producción petrolera, indica Reuters. Se trata de una señal, agrega la agencia de noticias, de que el gobierno venezolano, ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza, está respondiendo a la exigencia del presidente estadounidense Donald Trump de que se otorgue a su país acceso total a la industria de crudo. Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, escribió Trump en su red social. Entre tanto, Delcy Rodríguez insiste en que el chavismo sigue al frente del gobierno venezolano y que no acepta tutelajes. Y estamos acá, gobernando junto al pueblo. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. La presidenta encargada también decretó 7 días de duelo por los fallecidos en la operación militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro. Trump no solo fija ya los beneficios de su operación petrolera en Venezuela, sino que amplía horizontes y presiona alto y claro para hacerse también con Groenlandia. En las últimas horas, su equipo ha rebajado la posibilidad de llevar a cabo otra operación militar allí y apuestan en primera instancia por intentar comprar la isla danesa. Esto se lo ha dicho Marco Rubio a los legisladores a puerta cerrada. Ayer, un asesor del presidente dijo que ese territorio danés tiene que pertenecerles porque son una superpotencia. Así que las principales potencias europeas han respondido. España, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y Polonia difundieron ayer una declaración conjunta en la que aseguran que Groenlandia pertenece al pueblo y en la que dejan por escrito que es Dinamarca la que debe decidir sobre el futuro del territorio. Está empezando el miércoles, es 7 de enero. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. En línea con el comunicado junto a otras potencias europeas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, volvió ayer a endurecer su condena al ataque de Estados Unidos en Venezuela y a la captura de Maduro. Advierte también que no aceptará que Trump amenace la integridad territorial de Dinamarca. Compareció ayer ante los medios en una rueda de prensa posterior a la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania que se celebró en Madrid. Sánchez dijo que el ataque por parte de Estados Unidos fue ilegal, que sienta un precedente peligroso y deslizó que lo único que busca el presidente estadounidense es petróleo y más recursos para su país.
Julia Molina. Sánchez fue muy contundente ayer contra Trump. Lo acusó de haber sentado un precedente peligroso con el ataque a Venezuela y de haberlo hecho para quedarse con sus recursos naturales. Una ilegitimidad no puede ser respondida con una ilegalidad. La operación en Caracas supone un precedente terrible, un precedente que, por cierto, nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones guiadas por la sed del petróleo. El presidente asume que sus declaraciones no serán bien acogidas en Washington, pero asegura que es necesario defender la soberanía nacional, no solo en Venezuela, sino también en Groenlandia. Tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. No podemos aceptarlo, no lo vamos a hacer, no nos vamos a callar ante violaciones que se están produciendo en el derecho internacional y que por desgracia cada vez son más recurrentes y por tanto España no va a ser cómplice de tal atropello. En este asunto dice Sánchez que hay consenso entre los países europeos. En el caso de Venezuela reconoce que hay diferencias y que España ha sido quien más lejos ha ido en la condena. Pedro Sánchez dijo esto sobre la situación en Venezuela, pero hoy lo hizo al término de esa reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania y defendiendo por primera vez que España envíe tropas allí a Ucrania para garantizar una hipotética paz. El gobierno de España sí planteará el que podamos abrir la puerta a una participación de capacidades militares en Ucrania. La próxima semana contactaré con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara para plantearles cómo creo que deberíamos sumarnos. Sánchez adelantaba así la postura que defenderá el gobierno, porque de ese encuentro de voluntarios salió ayer este anuncio de Macron. Van a empezar a preparar la creación de una fuerza multinacional para brindar tranquilidad a Kiev una vez se alcance el alto el fuego. París, Lucía Riera. Los aliados europeos están dispuestos a ofrecer a Ucrania garantías política y legalmente vinculantes que incluyen el apoyo militar en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia. El objetivo es evitar que un acuerdo de paz dé pie a una nueva agresión rusa, ha explicado el presidente francés Emmanuel Macron. El británico Starmer ha dicho además que han acordado desplegar fuerzas en Ucrania una vez firmada la paz. Una fuerza multinacional para regenerar las Fuerzas Armadas de Ucrania y reforzar su capacidad para mantener la paz a largo plazo. Y Estados Unidos, que será el encargado de supervisar el alto el fuego, por primera vez se ha comprometido a apoyar esa fuerza de defensa multinacional. Es el principal compromiso que Zelensky se lleva de París en una reunión de la llamada coalición de voluntarios con 35 países y la delegación estadounidense. El presidente de Ucrania ha celebrado el acercamiento de Washington y que al fin haya documentos sustanciales y concretos y no solo palabras, igual que el enviado de Trump, Steve Witkoff, que ve avances importantes sobre las garantías de seguridad y sobre el futuro plan de prosperidad para Ucrania. El resultado de esa reunión de voluntarios y la propuesta de Sánchez para que la semana que viene se inicie una ronda de contactos reabre aún más el debate sobre la implicación militar de España. En este sentido, sus socios no se lo van a poner fácil. El PSOE quería empezar el año reconstruyendo su relación con los diferentes socios de la investidura. Mañana, de hecho, se reúnen Sánchez y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, pero lo cierto es que por lo pronto a los socios de coalición no les ha sentado bien. Enrique Santiago, diputado de Sumar y portavoz de Izquierda Unida, estuvo anoche en Hora 25. Lo que no vamos a apoyar es enviar tropas a una guerra, a una situación de conflicto armado. Los escenarios que ha descrito el señor Macron son confusos y peligrosos. Eso es una fuerza de confrontación, eso es entrar en una guerra y obviamente no vamos a apoyar eso. A la espera de esa ronda de contactos, este enero la vista está puesta en Cataluña por el nuevo modelo de financiación y por la amnistía que espera Carles Puigdemont. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Si el gobierno quiere cumplir con su objetivo de agotar esta legislatura, necesitará un mínimo de estabilidad parlamentaria que pasa por reconstruir la mayoría de la investidura con sus socios. Rotos los puentes con Junts desde hace meses, en Moncloa confían en que la aplicación íntegra de la amnistía para Carles Puigdemont y su retorno a Cataluña servirá para facilitar el deshielo con los independentistas. No tan frías, pero las relaciones con Esquerra tampoco pasan por su mejor momento. Por eso, Oriol Junqueras se reunirá mañana con Pedro Sánchez en la Moncloa para abordar el modelo de financiación para Cataluña o la gestión del IRPF. Con dudas también se fueron el PNV y Sumar al parón navideño, y aunque los de Yolanda Díaz no serán un problema, sí exigirán un cambio de rumbo más social. Los gelchales, por su parte, exigen completar el traspaso de competencias que dicen son imprescindibles para cualquier negociación presupuestaria. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Ayer se cumplieron 5 años del asalto al Capitolio en Estados Unidos.
Un lustro después de aquel intento de una turba de fanáticos por hacerse con el Congreso de ese país, quien fue líder de los Proud Boys, Enrique Tarrio, volvió a marchar ayer por la capital para reivindicar lo que para ellos fue un día histórico. No solo los ultras, Trump tampoco se arrepiente de arengarlos e incluso presume de lo que ocurrió. Ayer las conmemoraciones pusieron de manifiesto la fractura que persiste en Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. 5 años que, lejos de reconciliar al país, han hecho aún más profundas las heridas de aquel asalto, y las conmemoraciones que vimos ayer en Washington han dado fe de ello. Por un lado, decenas de insurrectos se han reunido en la explanada donde Trump, aquel 6 de enero, alentó a la turba. Una marcha donde ha participado, por ejemplo, Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, uno de los grupos involucrados en el ataque, o esta mujer de mediana edad que así alababa al presidente. Daddy Trump, thank you for our freedom. Y además, no satisfechos con el indulto que les concedió Donald Trump, exigen indemnizaciones. En el otro extremo, demócratas y policías que defendieron el Congreso han denunciado la insurrección en una comparecencia donde también hemos escuchado a una insurrecta arrepentida. Once I got away from the mega cult and started educating myself. Cuando salí de la secta MAGA y empecé a educarme sobre lo que pasó, me di cuenta de que lo que hice estuvo mal, explica esta californiana de 73 años. Ella ha rechazado el indulto de Trump y con lágrimas en los ojos, I am truly sorry. From the bottom of my heart. Se ha disculpado ante varios agentes. Aquí en España, en Badalona, una persona sin hogar ha muerto en plena ola de frío. Tenía 54 años, ha muerto solo 2 días después de que la oposición denunciara la poca preparación del dispositivo del Ayuntamiento del Popular, Xavier García Albiol, para atender a las personas sin techo durante estos episodios de bajas temperaturas, y en plena crisis por el medio centenar de personas que siguen durmiendo bajo un puente tras el desalojo del instituto. El alcalde abrió un pabellón de acogida que, según las entidades sociales, no tenía ni camas ni duchas. Radio Barcelona, Martí Oliver. La víctima es un hombre de mediana edad que se había instalado en la entrada de un aparcamiento de Badalona. Le ha encontrado un vecino que estos últimos días le ha estado ayudando y que le traía un plato de sopa caliente para comer. Ayer en Badalona se registraron temperaturas de hasta 1 grado y ahora un forense tendrá que determinar la causa de la muerte. La líder de los comuns, Aida Llauradó, ha cargado contra el alcalde Xavier García Albiol. Aun teniendo superávit, se ha negado a hacer una operación invierno como hemos pedido desde noviembre. No tenemos ninguna información sobre un supuesto dispositivo de solo 15 plazas y ayer no había ni cama. Ante las críticas, el ayuntamiento ha movido ficha y se ha comprometido a habilitar 20 camas, pero por ahora solo han hecho noche allí unas 3 personas. Toda esta polémica que llega 3 semanas después de que Albiol desalojara 400 personas de un instituto abandonado, de los que unos 40 siguen viviendo bajo un puente. Vamos a ir hasta Galicia y está Lara Salgado. Bodía. ¿Qué tal, Bodía? Y hasta Extremadura, donde está José Luis Hernández. Buenos días, José Luis. Buenos días. Historias, noticias de estas dos comunidades, como, José Luis, la crisis del churro en Plasencia. ¿Por qué ha cerrado la churrería que repartía por todos los bares? Ha cerrado por jubilación. ¿Y de dónde sacan los churros ahora? Pues se las están ingeniando en muchos bares, desde churros congelados a tener que cerrar el bar e irse a alguna de las otras 4 churrerías que hay en la ciudad de Plasencia a por los churros en un momento en el que no haya mucha gente, o incluso trayéndolas de poblaciones cercanas. La churrería placentina, después de más de 70 años, cerraba el día de Nochebuena. Nos comíamos los últimos churros aquí en la emisora, pero claro, esto ha desatado que servía a decenas de bares en el centro de la ciudad que ahora, en plenas fiestas navideñas, se han quedado sin proveedor. Así que de momento están tratando de tirar de imaginación o directamente no hay churro para mojar en el café. Exacto, cambiar de dieta, habrá que volver a la tostada. Lara, un bar de la localidad lucense de Cervo que organiza un amigo invisible con casi un centenar de clientes. Sí, aunque pueda parecer todo una osadía en estos tiempos que corren de tanta polarización, en realidad esta iniciativa de Celia ha sido todo un éxito. Hace 3 años se le ocurrió organizarlo con los parroquianos de toda la vida. Vio que en los locales cercanos de esta pequeña localidad, que apenas tiene 4.000 habitantes, no había iniciativas similares y lo planteó, aunque Celia, del Bar O Faro, no tenía todas consigo. Al principio me pareció un poco loco porque, digo, si sale bien, pues puede quedar muy bonito, pero si sale mal, puede salir muy mal. Podían ser líos con los regalos y demás,
Entonces, bueno, le dimos una vuelta. Primero fueron apenas 20, hoy son 83 los vecinos que participan, tienen un límite de 12 euros y con ello hay mucha variedad en los regalos, por ejemplo, de lo básico como botellas, gorros, bufandas, no vienen mal por cierto, para este frío, a una botella de aceite gourmet o fundas para púas, por ejemplo, para aquellos que son músicos. Y si te toca a alguien a quien no conoces, Ángeles, no hay ningún problema, porque ellos le ponen solución. Después nosotros, bueno, les ayudamos bastante, hay gente que no se conoce, como digo, y entonces, bueno, nos escriben para preguntarnos algún gusto que sepamos sobre esa persona. Repetirán el año que viene y también la edición infantil, el amigo invisible para los más peques de la casa, en el que han participado este año 16 menores. Sabes que si ya es difícil el regalo del amigo invisible conociendo al amigo, imagínate sin conocerlo. Bueno, más todavía de fiestas que van terminando. La carroza de Melchor en Cáceres, que tuvo que arreglar una rueda pinchada y esto hizo que la cabalgata empezara con retraso. Deshinchada la carroza de su mágica majestad el rey Melchor, se tuvo que parar nada más iniciar la cabalgata, así que así, compresor en mano, se iniciaba esa tarde con retraso un poquito, pero sí, los niños pudieron saludar a sus majestades, los Reyes Mágicos de Oriente, y luego por la noche no tuvieron problemas con los camellos y llegaron todos los regalos. Y un empresario pontevedrés que recupera el agua gallega que se sirvió en el Titanic. Sí, es un tipo de agua con gas que se trataba en el antiguo balneario del Lérez y que en los anuncios de la época se mostraba como la mejor agua mineral con 10.000 voltios de radiactividad, así se anunciaba. La idea surgió en pandemia, vio la luz casi 6 años después y las botellas de la antigua del Lérez Mineral Water Company llegaron entonces a Estados Unidos, a China, Japón, Egipto. Estuvo a punto de ser agua oficial de la familia real británica y el hecho más destacado de su incursión en Reino Unido es que se sirvió en el Titanic, el buque que protagonizó el naufragio más famoso de la historia. Lara, José Luis, gracias. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un documental. Ahora que todos miramos a la política internacional de Estados Unidos, les proponemos el que es ya el mejor documental del año, no exageramos. Está en Netflix, se titula Cover Up y lo dirige la ganadora del Oscar, Laura Poitras. Había una masa de verdad ahí fuera y no veía cómo alcanzarla. Me preocupaba, pensaba mucho en ello. Sigue la explosiva carrera del periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Pulitzer. Es a la vez el retrato de un periodista incansable y una denuncia de la violencia institucional que revela un ciclo de impunidad en el ejército y en la CIA en Estados Unidos. Acceso exclusivo a las notas y las fuentes secretas de un periodista que destapó las matanzas civiles en Vietnam o las torturas de Abu Ghraib. Y creo que lo que hace falta, francamente, como ciudadano estadounidense, es una limpieza total de los altos cargos. Necesitamos a gente nueva. Y eso es lo que hay. Así lo veo yo. Adiós. Pero no solo nos gusta por lo que cuenta, sino también por cómo lo cuenta. Y es que es un documental tradicional en apariencia, que se articula en torno a una entrevista con el periodista, pero que tiene un gran material de archivo y con el que la directora crea la tensión de los mejores thrillers noventeros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.